¿Tienes miedo? ¿Sientes culpa? ¿Tienes vergüenza personal? Es decir, baja autoestima. Bueno, déjame decirte que tú no estás sintiendo nada que no haya sentido tu padre Adán. Porque estos tres sentimientos, el miedo, la culpa y la vergüenza, son los sentimientos, los primeros sentimientos que Adán y Eva sintieron tras comer del fruto prohibido. En Génesis capítulo 3, versículos 9 al 11, encontramos algo muy interesante. Para recordarte este momento, Adán y Eva acababan de ser tentados por la serpiente y ellos habían comido del fruto del árbol prohibido, del cual Dios les dijo que no debían comer porque de cierto iban a morir. Y ocurrió que al comer, uno de los efectos que trajo el comer este fruto fue que sus ojos se abrieron, o sea, tomaron conciencia de su realidad. Porque se había dicho que Adán y Eva estaban como una especie de estado de inocencia. Por ejemplo, versículos anteriores dicen que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero fíjate algo interesante. Fíjate que si prestas atención a lo que te acabo de decir, en el versículo 25 de Génesis 2 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero que recuerdes esto, que Adán y Eva no sentían vergüenza por estar desnudos. Pero si volvemos ahora al capítulo 3, versículos del 9 al 11, leemos lo siguiente. Adán come, desobedecen con su mujer y sucede esta situación. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice, primero, oí tu voz y tuve miedo. Ahí está el miedo. Porque estaba desnudo. Pero no decía el versículo de Génesis 2:25 que Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué ahora le preocupaba la desnudez? ¿Por qué ahora le preocupaba? Porque fíjate que dice que tenía miedo porque estaba desnudo. Ahora la desnudez le preocupaba. Y me escondí. Fíjate que en el versículo de Génesis 2:25, donde dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, te hace saber de que Adán, cuando come el fruto, lo que siente al verse desnudo es vergüenza. Es lo que comúnmente llamamos pudor. Cuando nosotros vemos a otra persona que no conocemos y que la vemos desnuda o nos ven desnudos y nos queremos cubrir porque nos da pudor. Al verse a sí mismo desnudo y que Dios lo llamaba, dijo, ¿cómo voy a presentar así desnudo? Tuvo vergüenza. Y dice, y me escondí. Lo que tradicionalmente en el cordobés criollo, esto significa, estaba sucio. Estaba sucio. Se escondió porque se sentía sucio, se sentía en falta. Porque sabía que ahora tenía que comparecer ante Dios. ¿Y qué le iba a decir? Acababa de comer del árbol que Dios le dijo no comer. Y cuando lo llamaba a Dios, dice, ¿qué le voy a decir? Que yo no comí. Se fue y se escondió. Que es la acción natural. Cuando uno comete un error, tiende a querer esconderse, encubrir el delito, encubrir las evidencias para no ser hallado culpable, para no tener que comparecer ante la justicia. Eso se llama culpa. Entonces fíjate que Adán sintió estas tres cosas y te lo dice un solo versículo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, vergüenza, y me escondí porque me sentía culpable, porque sabía lo que había hecho. A partir de ahí, todo el género humano ha sentido miedo, culpa y vergüenza. Y si bien el miedo, la culpa y la vergüenza son emociones naturales, que son parte de nuestra herencia biológica y que son, en rasgos naturales son buenos, porque son
protectores. Fíjate que el miedo te protege de peligros. Cuando hay algo que te hace sentir amenazado, nace el miedo y eso te genera un instinto de supervivencia, de querer evitar el riesgo potencial de un daño. Entonces el miedo te protege de peligros reales y potenciales. Si lo sabes usar bien al miedo, te protege. La culpa, parte de lo que es sentir culpa es el remordimiento. Y también el remordimiento, cuando no se distorsiona en la mente y se convierte en una culpa extrema, que puede ser muy destructiva, fíjate que es muy útil porque el remordimiento te ayuda a no volver a cometer un error. Cuando uno aprende de sus errores, cuando uno mete la pata, el remordimiento luego te hace cuidarte de no volver a repetir ese evento negativo. Entonces te protege de no volver a cometer una acción equivocada. Y la vergüenza también te protege, te ayuda a cuidar tu intimidad, que es algo fundamental para tener una autoestima sana. Parte de tu autoestima está cimentada en la intimidad y en que seas respetado y respetada, especialmente en esas partes sensibles de tu yo. Fíjate que una de las cosas negativas de la vergüenza cuando esta está distorsionada es que genera baja autoestima y por lo general la baja autoestima, como la palabra lo dice, autoestima es falta de amor propio o bajo amor propio, porque baja autoestima es baja capacidad de amarte a ti mismo y de valorarte y eso te lleva a recluirte, a alejarte de los demás. Fíjate que Adán dice que porque estaba desnudo, o sea, se sentía avergonzado, se alejó de Dios buscando esconderse de él. La vergüenza, lo que tiene de terrible, es que te aleja de Dios. Y no lo digo yo. Esto mismo dijo el profeta Ley en el libro de Mormón. Fíjate, en 1 Nefi 8, en el sueño de Ley, a partir del versículo 25, te relato el momento, Ley tiene un sueño lleno de símbolos. Hay un árbol de la vida, hay una barra de hierro, hay un sendero, hay un río profundo, ¿sí? Hay vapores de tinieblas y también hay del otro lado del río un edificio grande y espacioso, lleno de gente, dice que está erguido sobre las alturas. Es todo muy simbólico. Pero cuando él sueña acerca del árbol y de un fruto que tiene el árbol, que es el árbol de la vida, llegamos al versículo 25, que dice lo siguiente. Y después de haber comido del fruto, dice el versículo 25, el fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianos como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y el versículo 28 dice lo siguiente, y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. O sea, se alejaron del árbol. Fíjate que Adán se aleja de Dios cuando escucha la voz en el jardín, porque sintió vergüenza. Él dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, el miedo me hizo reaccionar y me hizo buscar por instinto un lugar para esconderme, para encubrirme, para no tener que comparecer ante Dios por la vergüenza que sentía. Y fíjate que la gente del sueño de Ley, en 1 Nefi 8, se aleja del árbol de la vida, el cual representa a Jesucristo. Entonces, fíjate que la gente se alejó de Cristo. El árbol representaba a Cristo y su fruto, el amor de Dios. Y dicen que ellos, por la vergüenza que sentían, se alejaron. Lo cual nos revela este relato junto con el de Génesis. Lo que más hace que te alejes de Dios y de las personas es la vergüenza. La vergüenza tiene el poder de alejarte de demás porque genera dos cosas. La vergüenza genera culpa y miedo. Podríamos decir que cuando te sientes avergonzado contigo mismo o contigo misma, te sientes culpable de ser quien eres por ser tan débil y tienes miedo. Miedo de que te hagan daño, miedo de que se burlen de ti, miedo de que te desprecien y tienes miedo de que te juzguen. Por eso te alejas.
¿Sabes por qué hay tanta soledad en el mundo? Porque hay mucho miedo, hay mucha culpa y hay mucha vergüenza. Ahora quiero que entendamos algo más. Por favor, presta atención. El miedo, la culpa y la vergüenza en el progreso personal son los 3 talones de Aquiles de tu vida. ¿Por qué? Porque son 3 sentimientos que te impiden avanzar en la vida. El miedo, en contextos de metas, es ese sentimiento que siempre te paraliza, que cada vez que vas a empezar algo te detiene, que cada vez que te quieres sentir animado para hacer algo, algo te frena, algo te impide dar el famoso paso de fe o salto de fe. Te entra la duda, te entra la inseguridad, te entra el temor y dudas y ¡tac! No lo haces. El miedo te paraliza. La culpa te estanca en el pasado. Te hace creer que no importa qué hagas hoy en el presente, lo hecho está. Y vives acordándote de lo que hiciste, y si yo tan solo hubiera, y si hubiera evitado esto, y si hubiera evitado lo otro, y vives mirando para atrás, mirando para atrás, mirando para atrás, y no te deja avanzar, y sientes que cargas todos los días con una mochila que no te la puedes sacar. Que hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, no puedes sacarte esa mochila pesada de pesar y remordimiento. Y luego, la vergüenza personal, que es la baja autoestima. Que cuando te pones una meta o te propones a intentar algo, te aparece esa vocecita que te dice, pero si no tienes lo suficiente, pero si tú no eres como aquel, si tú no tienes este talento, o si tú tienes esta debilidad, o si tú tienes este defecto. Es esa vocecita que te hace limitarte. Fíjate que la vergüenza te limita, no te deja ir en pos de lo que quieres, ni buscar llevar tu vida a un siguiente nivel, porque siempre te hace sentir que te falta algo o que no tienes lo suficiente. Te hace compararte con los demás y creerte inferior a los demás, o que no eres lo suficiente como para lograr lo que quieres. Fíjate, el miedo paraliza, la culpa estanca y la vergüenza limita. Y todo lo que te paraliza, te estanca y te limita, no te deja fluir en la vida, no te deja avanzar. Por eso, debes de entender que cada vez que tu vida entra en un estanque, en un llano, se empantana, puede, en su gran mayoría, estar asociado al miedo, a la culpa o a la vergüenza. Estos son los 3 talones de Aquiles de tu progreso personal. Y quiero que entiendas algo. Biológicamente hablando, como dije recién, el miedo, la culpa y la vergüenza en realidad son buenos si se saben administrar debidamente y si no se descontrolan ni se distorsionan en la mente. El miedo te protege de peligros potenciales. La culpa genera remordimiento y eso te ayuda a evitar volver a cometer errores. Y la vergüenza te protege. La vergüenza te cuida. Si tú sabes usar la vergüenza, trae pudor sobre ti y te hace ser una persona más delicada, más cuidadosa, más atenta, ¿sí? Y también una persona más humilde. La vergüenza te ayuda con la humildad, a no tener egos ni aires de grandeza, a ser una persona medida y cuidadosa, una persona prudente. Entonces, cuando el miedo, la culpa y la vergüenza se beben en dosis descontroladas, es cuando se convierte en veneno. Y esa es lo que yo denomino la mordida de la serpiente. En Génesis sabemos que la serpiente está representando a Satanás. Y la mordida de Satanás, lo que hace que tú te llenes de infierno adentro tuyo, es que descontroles estos 3 sentimientos. Descontroles el miedo, la culpa y la vergüenza. ¿Sí? Quiero que entiendas algo. El miedo se vuelve fobia. El remordimiento, que es la culpa sana, por así decirlo, porque es la parte que te hace sentir como responsable de algo que hiciste mal, que te genera ese estado de zozobra, que te hace todo el tiempo estar pensando con pesar por lo que hiciste mal. Si se descontrola se vuelve en culpa, y la culpa puede dañarte psicológicamente y puede dañarte hasta físicamente, puede traer hasta, digamos, enfermedades como la depresión. La culpa descontrolada daña a las personas de manera terrible. Y la vergüenza genera baja autoestima,
falta de valoración hacia uno mismo cuando se descontrola. Cuando la vergüenza se distorsiona en la mente, se obsesiona con todo lo negativo, lo débil y lo imperfecto de tu ser, y no te deja ver tus cualidades, tus virtudes, y te hace creer que no tienes lo suficiente, y te hace llenarte de envidia, de resentimiento, te hace compararte con otros y generar un montón de malos sentimientos que te arruinan como persona. Por eso, en el próximo video vamos a analizar punto por punto ahora. Vamos a analizar el miedo, por un lado, qué es el miedo y con qué lo combatimos, la culpa, qué es la culpa y cómo lo combatimos, y qué es la vergüenza y cómo lo combatimos. Pero ahora, antes de terminar este video, te quiero revelar cuál es el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para poder, o como digo yo, cuál es el suero antiofídico para minimizar los efectos del veneno de la mordida de la serpiente? ¿Qué minimiza los efectos del miedo, de la culpa y de la vergüenza en nosotros? Sin antes decirte que te suscribas al canal, que le des like, que me sigas, que dejes tus comentarios y que pongas en práctica lo que te estoy enseñando. No te olvides que soy papá de 6 hijos y estoy dejando tiempo de mi vida para dejarte este conocimiento de manera gratuita. Un like no te consume plata, ni siquiera tiempo. Ya que estás mirando el video, hazlo, porque esto ayuda a que llegue a mucha gente que lo puede estar necesitando como vos. Dicho esto, quiero que entiendas algo. El miedo, la culpa y la vergüenza son los 3 sentimientos del infierno. Las personas que dicen las escrituras que son arrojadas al infierno viven ese fuego del infierno, el que llaman, es el fuego del tormento, de la culpa, la vergüenza y el miedo. Por eso es la mordida de la serpiente. Y por eso es lo primero que sintió Adán cuando comió el fruto y desobedeció. Lo mordió la serpiente y le entró el veneno de la muerte espiritual. Adán murió espiritualmente ese día. Y el sentimiento de la muerte espiritual, los 3 sentimientos característicos de la muerte espiritual, es el miedo, la culpa y la vergüenza. Pero, ¿qué nos devuelve a la vida? ¿Qué nos da la vida eterna? Tú sabes que históricamente se enseñó y se explicó que el miedo y la fe no pueden coexistir simultáneamente. O está la una o está la otra. Cuando hay miedo no hay fe, y cuando hay fe no hay miedo, porque uno repele al otro. Son agua y aceite. Entonces el Señor nos manda a practicar 3 sentimientos. Nos manda a practicar la fe, la esperanza y el amor. Y fíjate, la fe repele el miedo, la esperanza la culpa, porque justamente la culpa es no tener esperanza de que lo que hiciste en el pasado se pueda arreglar, es creer que lo hecho está y que no importa lo que haga en el presente, no lo voy a poder cambiar, no voy a poder cambiar las consecuencias ni lo que causó mi error, y eso es mentira. La esperanza es que justamente aquello que se hizo mal, aquello que se rompió, que se dañó, se puede reparar. Gracias a la expiación de Jesucristo y su sacrificio al morir en la cruz y al resucitar al tercer día, Él trajo la esperanza de que todo lo que hacemos mal, de que todos los errores que cometemos en la vida, no solamente pueden ser reparados, sino que hasta pueden ser sanados sin dejar cicatriz. Por eso lo que sana la culpa de tus errores es la esperanza en el perdón. Y tercero, ¿cómo sanamos la vergüenza, la baja autoestima? Fíjate que la palabra baja autoestima dice auto, que es propio, estima, amor. Bajo amor propio. ¿Y con qué sanamos la falta de amor propio? Con amor, empezando a amarnos. Pero ¿cómo nos amamos? ¿Cómo empezamos con eso? Con una simple acción. Aceptarte. Aceptación. Cuando te aceptas tal cual eres y te aceptas imperfecto, sabes que tienes tu lado imperfecto, sabes que tienes tus debilidades,
pero te aceptas y empiezas a reconocer también tus virtudes, tus buenas cualidades, y eres equilibrado en la balanza de mirar lo malo como lo bueno que hay en ti, y que tú eres ese conjunto, y que gracias a tu lado imperfecto, más tu lado maravilloso que tienes como persona, te hace ser la persona hermosa que eres, porque como alguna vez me dijo mi mamá del corazón, Cristian, si vos no tuvieras este lado imperfecto, no serías la maravillosa persona que sos, porque esa parte imperfecta en el conjunto de quien eres le agrega un tinte de personalidad y de autenticidad a tu vida que te hace ser único e irrepetible en el mundo. Gracias a tus debilidades, junto con la persona que eres en el conjunto, tú eres quien eres, y si hay algo de maravilloso en ti, es que eres una persona singular, eres única, pero porque tienes ese conjunto perfecto de imperfecciones y de virtudes que te hacen ser quien eres. Cuando aprendes a valorarte y a amarte en ese contexto y entender que eres único y personal y muy especial, y dejas de mirar solo tus partes negativas y te aceptas, te estás dando amor. Fíjate algo interesante, la burla, el señalar con el dedo a la crítica, te aleja, nos aleja los unos de los otros. Pero cuando dejamos de señalar a los demás, dejamos de señalarles sus defectos y sus imperfecciones y los aceptamos, las personas cuando se sienten aceptadas, se sienten amadas. ¿Quieres hacer sentir amada a una persona? Acéptala tal cual es. Fíjate lo que decía el presidente Thomas S. Monson, profeta ya fallecido de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él decía, si intentas entender a la gente sin amarla, la juzgarás. Pero si amas a la gente, entonces luego la entenderás. Por eso, el tercer antídoto para vencer la vergüenza es el amor en forma de aceptación, tanto personal como hacia los demás. E incluso fíjate que una de las cosas que más cuesta en cuanto a Dios es aceptar su voluntad. Algo que resiente nuestra relación de amor con el Creador es cuando yo no estoy dispuesto a aceptar su voluntad, cuando Dios me requiere pasar por cosas que yo no quiero pasar y me ofendo con Él porque no acepto que Dios quiera que yo sea probado o que pase por tal adversidad o tal prueba. Aún mi amor para con Dios se ve resentido cuando me cuesta aceptar su voluntad. Y fíjate que amor y aceptación van de la mano. Entonces, ¿cómo sanamos el miedo? Con la fe. Lo segundo, ¿cómo vencemos la culpa? Con esperanza. Y tercero, ¿cómo vences la vergüenza, especialmente la vergüenza personal y la baja autoestima? Con amor. Y ese amor en forma de aceptarte tal cual eres. Fíjate que la fe, la esperanza y la caridad te dan los tres yo más importantes. El yo creo, el yo sé y el yo puedo. Y cuando tú tienes estos tres yo, todo lo que te propones en la vida lo puedes alcanzar. Si hay algo que hoy te ha impedido hasta el día de hoy avanzar en tus metas, está asociado a alguno de estos tres venenos, al miedo, a la culpa o la vergüenza. Es hora de que empieces a vivir del antídoto, de la mordida de la serpiente y sanar tu yo interior para que puedas creer, para que puedas confiar y para que puedas intentar. Porque todo éxito en la vida comienza dando el paso de fe de empezar a intentarlo. Esto es, aunque usted ya lo sepa, porque aunque ya lo sabes, nunca está de más volver a recordarlo.